Bueno, en la clase anterior habíamos visto el cálculo de la demanda en un edificio de las condiciones establecidas en el ejemplo práctico, ejemplo de aplicación, un edificio de 4 plantas, 3 viviendas por planta, las viviendas son con 4 habitaciones. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo calculábamos el volumen acumulable diario de agua? Lo que nosotros necesitábamos, recordamos, solamente saber qué volumen diario de agua necesitamos para nuestra instalación. La metodología de cálculo la vimos, y una vez que teníamos esas condiciones, se establecieron unas condiciones de borde respetando el Código Técnico de Edificación de España. Que no hay problema, podemos o no respetarlo. De todos modos, da un buen resultado si lo respetamos. Ya hablamos sobre eso en la clase pasada. Nosotros somos libres de no hacerlo. Y ahora vamos a ver en nuestro ejemplo práctico qué es lo que significa hacerlo, no hacerlo, respetarlo, no respetarlo, desde el punto de vista del diseño de la instalación y la cantidad de captadores solares térmicos que sean incorporados en nuestro sistema. Bien, adoptamos una estructura. Fíjense que las estructuras que se adoptan normalmente, esta es un poco más compleja de la que tendríamos que adoptar, pero bueno, cada uno la diseña como crea conveniente. ¿Qué partes cuentan? Un circuito primario, esto, este es el circuito primario, este es el circuito primario, que lo parte que el absorbedor con su sistema de intercambio de calor. Acá pusieron un intercambiador de calor en la terraza junto a los captadores solares. E hicieron un circuito, a su vez, térmico con un circuito secundario, fíjense, todo esto es un circuito secundario, para que el calor sea trasladado a todos los departamentos. ¿Sí? Por supuesto, estas son las entradas de agua fría. Estas 3 que están acá son las entradas de agua fría a proveer a cada piso. Bien. Y el circuito terciario sería acá, este es secundario, primario. El primario tampoco tiene, perdón, también tiene, igual que el secundario, fluido caloportador. ¿Sí? Etilenglicol, la mezcla del fluido que a uno le parezca lógica. Figúrense, acá tenemos etilenglicol en la terraza, porque esto es la terraza. De acá para arriba es terraza. Terraza. Bien. Y este es planta baja, primer piso y segundo piso. Ahí dice 4 pisos. Bueno, son 4 pisos, pero en realidad acá están dibujados 3, no sé por qué. Planta baja y 2 pisos. Y en cada uno hay 3 departamentos y cada departamento con 4 habitaciones. 3 por 4, 12. Bueno, era lo que habíamos calculado, lo que está calculado ahí arriba. Fíjense. ¿Sí? Bien. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Este primer sistema, este sistema que está acá, perdón, el secundario intermedio puede no estar. No tiene mucho sentido hacer un intercambio de calor acá, perder energía acá, más la pérdida de energía del trayecto de ida y vuelta desde arriba hasta la planta baja, ingresando por cada uno de los departamentos con sus correspondientes intercambiadores de calor. Porque esto es un intercambiador de calor, ¿ven? Esto es uno de placas planas.
Este es de serpentín dentro de termotanque acumulador. Esto es serpentín dentro del termotanque acumulador. Y esto es de placa plana. ¿Se entiende? Bueno, un sistema que está bastante bien, cuenta con sus equipos de respaldo por piso, uno por piso, a gas. Esto es a gas, cada uno como acá entra el combustible, que en este caso es gas, ha sido declarado arriba y chao. Entonces ahí tenemos la producción de agua caliente sanitaria colectiva y acumulación distribuida, ¿sí? Empleando calderas modulantes de gas como sistema auxiliar. Claro como el agua, es una forma de diseñarlo. Acá lo importante es hacer un circuito con bombas, como está acá, para que el fluido caloportador que viene de acá arriba de los captadores solares viaje por todos los pisos, como un circuito cerrado, ¿sí? A través de los captadores solares. Si hay un exceso de temperatura, porque ninguno de estos termotanques necesita energía, y bueno, será disipada por estos productos, por estos equipos que son como radiadores con ventiladores eléctricos. Punto. Eso está en el techo. De esa manera, esos radiadores se consumen todo el calor que va generando esto. ¿Por qué? Porque si no podemos tener un recalentamiento de todo el sistema. ¿Por qué? Y porque cuando entra acá el fluido caloportador por esta cañería que baja, ¿sí? Baja con el otro fluido caloportador o el mismo que sale de acá, baja para repartirse en todos los pisos, no se va a repartir. Esta válvula triple va a bypasear el fluido ese, acá hay una retención, tendrá que haber, entonces no entra al serpentín, sino que da la vuelta por acá. Si tiende a pasar, da la vuelta y da la vuelta. En ese caso, ¿qué pasa? Y no se entrega nada de energía en los termotanques. ¿Y qué pasa? Y bueno, esto puede seguir aumentando la temperatura y poner crisis todo el circuito, porque se recalienta el agua y puede empezar a hervir. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que pasa? Hay un sistema de disipación de energía en la terraza por medio de radiadores y ventiladores como los autos comunes. Entonces, cuando es necesario, otra válvula tripartita que dice, che, ya no hace falta más temperatura abajo, por los controladores de temperatura que están conectados al módulo central, uno le pone un módulo central de guía. Entonces, esta válvula tripartita que está acá se tiene que abrir de modo de hacerlo pasar por el radiador para perder toda esa energía, porque no necesito calentar más. ¿Sí? Y esto pasa, sí, pasa, y pasa seguido. De modo tal que, bueno, solamente va a ingresar al serpentín de cada piso si hay consumo de agua caliente sanitaria. ¿Para qué? Para reponer temperatura. Y eso automáticamente van a dejar pasar el agua, va a dejar pasar y va a ingresar al serpentín o no. Si no hace falta, bueno, recirculará y lo hará disipar en estos radiadores. Ese es el tema. Bien. Entonces, nosotros cuando nosotros queremos diseñar este tipo de cosas, tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones. ¿Lo puedo diseñar como quiero? Sí, lo puedo diseñar como quiero. ¿Qué tiene que tener? Y bueno, no se olviden nunca que tiene que tener la bomba, que tiene que tener las válvulas necesarias para reparar, sacar, poner todos los equipamientos, tiene que tener este símbolo, es el vaso de expansión, que tiene que estar antes de la bomba, en lo que vendría a ser el circuito de frío, de vuelta a las placas solares. Lo mismo en el circuito de vuelta, fíjense, como acá hay dos circuitos, este es uno y este es el otro, entonces acá también hay una de expansión que la han puesto después de la bomba. No importa. Podrían haberla puesto de este lado. Y ya está. Y este es otra bomba que repone el fluido caloportador en el circuito primario. ¿Sí? Bien. Y acá abajo
tenemos para reponer en el circuito secundario. Y estos son los circuitos de consumo en cada piso. ¿Sí? Estos tres que están acá abajo, repito, son los ingresos de agua fría. Agua fría, que va a servir para consumo o para que ingrese al sistema cuando yo necesite en forma independiente que funcione mi sistema de respaldo. Bueno, este es el diseño básico de una instalación general. Repito, no hay necesidad de poner acá un intercambiador y hacer todo este otro circuito al vicio. Se puede hacer un único circuito primario que distribuya verticalmente y horizontalmente por los pisos de los departamentos. ¿Sí? Bien. Si no, el otro es mucho más caro. ¿Sí? La única ventaja de este sistema es que no hay recirculación de no ser necesaria y se disipa la parte de arriba. Esta bomba se para porque no hay necesidad de intercambiar calor y este disipador se enciende. Bien. A ver, en este tipo de instalación dice donde el agua de consumo y de apoyo es individual, no es obligatorio el tratamiento anti-legionela y la temperatura de preparación de agua caliente sanitaria puede estar por debajo de los 60 grados centígrados. En este caso se considera una temperatura de preparación de 45 grados centígrados. Por tanto, el consumo diario de agua a 60 grados centígrados se extrapolará a 45 grados centígrados multiplicando por el factor corrector que señala el código técnico. ¿Qué es esto de la legionela? Bueno, la legionela es una bacteria que, si ustedes la googlean, resulta de que se cría en el agua tibia, y es muy peligrosa porque enferma a todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Si uno se baña en el propio vapor que surge del agua de bañado, ustedes saben que en un baño siempre hay vapor, este microorganismo se distribuye y entra por nuestras vías respiratorias y nos enferma. Y es grave la enfermedad. Entonces, hay que tener cuidado de que no sean temperaturas bajas las que uno manipule, porque si no, puede tener el riesgo de estar generando legionela en el sistema de calentamiento y, bueno, a su vez enfermando a la gente en las viviendas de estos edificios o casas particulares. Entonces, para evitar este tema, acá dice, este tipo de instalación donde el agua de consumo y apoyo es individual, no es obligatorio el tratamiento anti-legionela. ¿Por qué es individual? Bueno, estamos diciendo de que cada servicio se va a dar en cada vivienda, ¿sí? Entonces, no se exige este tipo de tratamiento. Y la temperatura de preparación, como consecuencia, puede estar debajo de los 60 grados centígrados. Es recomendable que la temperatura ¿cómo se llama? No esté por debajo de los 45 grados centígrados en ningún caso. Bien, la temperatura media anual del agua de red en el Masnou, ahí en España, puede calcularse a través de la tabla y es de 12,3 grados centígrados. Bueno, este tema de la temperatura promedio, obviamente nosotros, en nuestro trabajo práctico, la hemos determinado, ¿no? No es que no la hemos determinado. Así como en la clase pasada yo les dije que estaba dándole en el archivo del método de fechar, le estaba dando el tema de las temperaturas para los valles de Jujuy, también hay un promedio. Así que ahora vamos a ver cómo es esto. Le pegamos una repasada a lo que vimos ayer, en la clase pasada. Bien. ¿Ven acá? Acá que pondríamos promedio
abro paréntesis y elijo todo este tema. ¿Cuál es el promedio Jujuy en los valles? 19 grados centígrados. El resto de los numeritos no me interesa. Demasiado. Entonces, para aclarar, el promedio de temperatura, es al que se refiere el ejercicio, vendría a ser el promedio de la temperatura anual que nosotros podemos calcular en función de nuestros datos en Jujuy. Entonces, en el MASNOW dice que es 12,3 grados centígrados el promedio, y nosotros acá en Jujuy tenemos 19 grados centígrados. Se nota que el MASNOW ahí en esa zona es mucho más frío durante el año que en Jujuy, porque el promedio es mucho más bajo que el que tenemos en Jujuy. ¿Sí? Entonces, consumo de agua a 45 grados es el volumen determinado a 60 grados centígrados, o sea, los 1584 litros, por el paréntesis 60 menos 12,3 sobre 45 menos 12,3. ¿Sí? Eso da 2.310,6 litros. Entonces, se empleará un depósito acumulador por vivienda de 200 litros, lo que da un total de 2.400 litros. No podemos tomar este numerito si no adoptamos, en este caso, si fuera un solo acumulador, bueno, podemos decir, sí, 2.310,6 litros, no tiene mucho sentido. Es una aproximación. Entonces decidimos, teniendo la cantidad de vivienda que tenemos, 12 viviendas, 12 departamentos, 200 litros, o sea, dividir esto por 12 nos daría 200 litros por departamento para agua caliente sanitaria, lo que da un total de 2.400 litros de acumulación. Al final el cálculo deberá verificarse que la relación volumen sobre área de captación esté comprendida entre 50 y 180, como decía la norma. El Código Técnico Europeo indica que para aplicaciones de agua caliente sanitaria, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición de que esa relación volumen de acumulación total sobre área de captadores totales se encuentre entre 50 y 180, siendo A la suma total de la superficie de los captadores en metros cuadrados y del volumen de depósito de acumulación solar en litros. Guarda que ahí pide las unidades esta, ¿eh? ¿Qué significa? No me diga, no vamos a cometer el error de decir, che, el volumen de acumulación en metros cúbicos, pues sería lo primero que haríamos porque tiene sentido. Pero no, estos han determinado esas relaciones con esa relación de metros cuadrados de acumulación abajo y litros arriba. Bien. Bueno, hasta acá que hemos resuelto. Fíjense que hasta acá hemos resuelto qué cantidad de agua vamos a calentar y qué capacidad van a tener los acumuladores por vivienda. ¿Por qué? Porque hemos dicho que va a ser por vivienda. ¿Sí? Si no sería distinto, diríamos, bueno, por piso. Son 3 pisos, 4 pisos, bueno, dividamos 2.200 litros por 4 pisos. Cada piso, ¿cuánto tendríamos? 2.400 dividido 3 pisos, por ejemplo, son 800 litros de acumulador por piso. Esto si cada piso, en forma independiente, hay un solo acumulador para los 3 departamentos, o 4, no sé, no me acuerdo, que hay en cada piso. Yo puedo poner uno solo por piso. O puedo hacer como hemos hecho en este ejercicio, se planteó en este ejercicio, de que cada departamento tiene su acumulador. En ese caso son todos de 200 litros, está todo genial. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuál paso viene ahora? Y ahora nosotros tendríamos que determinar o decidir qué equipo vamos a poner como captador. Y acá viene otro de los temas que quiero que tengan en cuenta y con mucho cuidado siempre los respeten. Y siempre lo tengan en cuenta, porque si no hay muchos que dicen, y no sé de dónde salen los coeficientes, y qué sé yo. Bueno, acá dice, característica del captador solar. Se empieza eligiendo un captador solar plano. Recuerdo, tenemos que adoptar un captador plano, porque ese va a tener un rendimiento, una capacidad de transformación de energía, y el cálculo lo único que nos va a dar la cantidad de captadores que hay que poner. Ese es el objetivo, saber cuántos captadores solares planos voy a poner y cuál va a ser la respuesta como consecuencia de eso. El resto lo puedo diseñar, bomba, qué sé yo, diámetro de cañerías,
aislaciones, válvulas, electroválvulas, sistema de control. Bueno, eso lo podemos ver, no hay problema. Se busca cuál puede ser el que sirva y lo vamos adaptando a nuestro diseño. Pero acá lo importante es saber cuántos captadores solares tenemos que poner para ver cuál es el espacio que tenemos que ocupar en la terraza o el espacio que tenemos que dejar libre en la terraza del edificio para poder proveer de la energía necesaria para el agua caliente sanitaria y o para el agua caliente sanitaria más calefacción. ¿Sí? O calefacción sola, que sería ridículo. Y acá es agua caliente sanitaria sola o agua caliente sanitaria más calefacción, cuyas principales, bueno, se empieza eligiendo un captador solar plano, cuyas principales características son las siguientes. Ahí es donde tenemos el primer tropezón nosotros como argentinos. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros no tenemos una industria desarrollada de captadores de noche. A ver, dame la lista de captadores solares. Aquí no hay nada, muy pocos, recién están empezando. Están empezando a fabricar captadores solares, termotanques compactos. Recién estamos fabricando termotanques compactos. Hasta ahora no tenemos la industria desarrollada. También desarrollar la industria no es tan complicado, ¿no? Lo que pasa es que nadie se dedica a esto. Y si no lo ponen, les repito, si esto no se pone en los códigos de edificación, y no se va a desarrollar un pomo, así de simple. Ahí está nuestra capacidad. ¿Por qué yo digo de que ustedes, junto conmigo y con los otros profes, tenemos que pechar por esto? Porque sí, porque hay toda una industria que desarrollar en la Argentina. Y la industria a nivel europeo está desarrollada, comenzó a desarrollarse en el 2007, chicos. Estamos re atrasados nosotros con esto. Ya estamos en el 2020, hace 13 años que se ha desarrollado. Entonces ya está desarrollada, ¿no? No es joda. Está muy desarrollada esta industria en Europa, en España. Con solo ver estas cosas ya uno entiende de qué lejos que estamos. Bien, entonces no tenemos la industria desarrollada, pero si ustedes obtuvieran, acá tengo el internet, vamos a ver algo con internet, ¿sí? Se ve todo bien, pero tengo un pequeño problema, necesito abrir otra cosa. Ahí está. Bien. Intento prepararlo para que ustedes puedan desarrollarse en el diseño de este tipo de cosas. A ver, Hizuma solar, captador plano, características. A ver si podemos entrar. Ahí está. Colector de placa plana Hizuma solar. A ver si estamos con la... Para que les muestre a ustedes qué podemos hacer al respecto. Fíjense, acá tienen los datos. ¿Sí? Los datos de la placa Hizuma solar. Placa solar. Ahí tenemos el colector solar de placa. 3 tipos distintos, ficha técnica. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos las dimensiones, la superficie bruta y la superficie neta. La bruta es el espacio que ocupa el aparato y la neta es la que realmente queda expuesta al sol y capta energía. ¿Estamos? La neta es la que se le dé cuenta a los bordes que hacen sombra, bla, 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 todo eso. Es la superficie que puede captar energía. Y la bruta es la superficie que ocupa el captador solar de placa. Bien. Cantidad de cobertura, espesor de la cubierta de vidrio. Fíjense, tiene 3,2 milímetros. Después dice cobertura, vidrio plano de bajo contenido de hierro, que es lo necesario para que sea bien transparente. Transmisión de la cobertura. Bueno, acá ven ustedes, están todos los datos. Ahora, veamos qué nos pide este tema. El ejemplito
¿qué nos está pidiendo? Dice, marca y modelo de captador. Bueno, en este caso será Hizuma Solari, el modelo que yo elija de los tres que tengo ahí, supongamos. Área efectiva del captador, acá dice 1,9 metros cuadrados. ¿Qué decía en el ejemplo de recién del Hizuma? Decía 1,82. 82 metros cuadrados. Bien, perfecto. Si dice 1,82, veamos qué más hace falta. Perdón, vamos a ver qué más hace falta. Factor de eficiencia o factor óptico del captador. Dice FR tau alfa sub n. ¿Se acuerdan de las fórmulas, estos factores? Bien. Factor óptico, lean bien acá para entender dónde buscamos esto en los datos de nuestro captador solar. Dice factor de eficiencia o factor óptico del captador. Óptico. Bien. Dice 0,71 Frigicol Kaizen Co 2000 EC, que es obviamente español. Y este factor de eficiencia o factor óptico del captador FR tau alfa sub n. Dice para este Frigicol 0,71. Bien, veamos cuánto nos da para este Hizuma que se me ocurrió fijarme. ¿Y dónde estará eso? Factor, potencia, propiedades del colector. A ver, veamos, porque esto es superficie de absorción, presión de trabajo, diámetro de caño, diámetro, emisividad, absorción, tratamiento de superficie, bla, 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 puro bla. Bien. Presión de trabajo sí me interesa porque va a estar, por si tenemos la bomba, acá ya tenemos el tope de presión de trabajo de esto, que es 0,75 megapascal. No podemos tener una bomba de mucha presión porque se revienta o empieza a tener problemas de pérdida. Propiedad de potencia máxima por colector para 1000 watts por metro cuadrado. Bueno, esto es un dato que puede ser útil, pero en este momento no lo estamos buscando. Después tenemos otro dato que dice eficiencia térmica 0,78, 0,76, 0,74, depende del modelo, el SCP-GB 205.1 o 201, FPGB, que son distintos tipos de aparatajes. Pesan más unos, otros pesan menos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tiene el tratamiento de la superficie, titanio azul pulverizado producido en Alemania, y cromo negro. ¿Quién es este? Este es el color de la pintura de la placa absorbedora. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que cambia. Diámetro del tubo de cabezal, 22 milímetros. Bueno, acá tiene las características. Veamos si encontramos una formulita o encontramos algo que tenga que ver con lo que yo ando buscando. 0,71, factor óptico del captador. Bien, veamos si acá está el factor óptico del captador. Busquémoslo, a ver si está. Eficiencia térmica. Pérdida de calor. Máxima temperatura de estancamiento. Aislación térmica, densidad, Bien, entonces el único dato que tenemos acá es la eficiencia térmica, dependiendo del modelo. Tenemos 0,74, 0,76 o 0,788. Veamos a qué se estará refiriendo esto, dentro de lo que nosotros necesitamos como dato. Ese sería el factor óptico del captador FR tau alfa sub n, que en este caso es 0,71, pero en el caso del Hizuma es 0,788 o 0,76 o 0,74, según cuál yo elija. ¿Bien? Y después está el coeficiente de pérdida del captador, FRUL, que dice 4,20 watts por metro cuadrado de grado centígrado. ¿Esto qué significa? ¿Qué es el coeficiente de pérdida del captador? Y es la pérdida de energía en función de cada grado centígrado por debajo del que yo necesito y que está fuera en el perímetro o alrededor del captador. Esta es la energía por metro cuadrado que pierde el captador por cada grado centígrado de diferencia que hay entre el interior y el exterior. ¿Lo entendemos así?
Y se entiende así porque así es. O sea, se supone que el fabricante, mediante todas las normas de su lugar, ha hecho el estudio y ha determinado este coeficiente de pérdida del captador FRUL, que está dado en watts por metro cuadrado por cada grado centígrado de diferencia entre el interior del captador y el exterior, que es la temperatura ambiente. O sea, cuanto más diferencia haya más frío afuera que en el captador, obviamente, sean días más asiagos de frío, esta pérdida va a ser mayor. Es obvio. A ver, veamos el coeficiente de pérdida del captador, que acá se llama FRUL. 4,2 watts por metro cuadrado grados centígrados. Lo contrastamos en la planilla técnica. Pérdida de calor, coeficiente A1 y A2. Bueno, acá lo tienen. Watt por metro cuadrado, grado Kelvin. ¿Sí? Así que no hay ningún problema. Lo tenemos acá, este valor. Estos son, depende de cuál de los tres elijamos. Supongamos que vamos a elegir el del medio. Bueno, 0,76, que acá dice eficiencia térmica, es la eficiencia óptica que dice el método. 405 watts por metro cuadrado, grado Kelvin o centígrado, la pérdida de carga del captador. Bien, hasta ahí estamos. ¿Ven cómo vamos viendo si tienen o no tienen los factores y los datos que nosotros necesitamos? Bien. Modificador del ángulo de incidencia de radiación solar K alfa tau del F-char 0,96. Factor de corrección del conjunto captador intercambiador F'(R) sobre FR del F-char 0,95. Ahí es donde nosotros directamente lo vamos a tener que adaptar o adoptar finalmente porque no hay información, como ustedes pueden ver, ¿ven? No hay tal cosa en este Hisuma solar. ¿Por qué no hay tal cosa? Porque en Argentina no hay nada, no hay información exigida para la importación, ¿me entienden? Entonces no se les hace los ensayos que se les hace en Europa. Entonces los chinos nos están mandando sin ese dato porque no les interesa mostrar el dato ese. Como para que ustedes se den en cuenta o tengan una idea de la falencia que estamos viviendo nosotros acá. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Tampoco, teniendo en cuenta que el Hisuma solar es importado, directamente podríamos ir a buscar las fichas de los captadores solares planos de Europa, y punto. Y si los chinos tienen, bueno, pero como ustedes ven, acá no se está dando esa información. Hay que adoptarla directamente. Bueno, pero tenemos gran parte de la información. Tenemos los metros cuadrados útiles, el factor óptico, la pérdida de potencia de la placa, y bueno, 0,96 o 0,95 más la pérdida de captación debido a esa sombra en un 5% y chao. Estos últimos tres valores lo vamos a tener que adoptar si elegiríamos una placa plana Hisuma solar, porque no los da, no los da. Tampoco da la inclinación, o sí, a ver, no da la inclinación, no da ninguna inclinación. Peso da, ¿qué me importa? Bueno, para el techo. Densidad, ¿de qué? De la aislación térmica. No sé. Estructura, hierro galvanizado, aleación de aluminio, aleación de aluminio. ¿Ves la estructura de soporte y la estructura del captador plano? Color del marco y característica de la cobertura trasera. Plateado negro, chapa de hierro galvanizado. Fíjense qué interesante. No sirve para nada, es simplemente poner tontera. Sellador, dice. ¿El sellador cuál sería? Y el sellador es la goma entre el vidrio y la estructura del captador plano. EPDM, que es la goma esa. Es una goma especial que aguanta los rayos UV, qué sé yo, y que aguanta el tiempo. Pero como verán, no hay más información. No hay más. Transmisión de la cobertura de vidrio, ¿qué método lo uso? No sé. Vidrio templado, ¿para qué me sirve? No sé. El espesor del vidrio, ¿para qué me sirve? No sé. Cantidad de cobertura, una, no tiene más que un solo vidrio. Bueno, pero eso... Bueno, como ustedes verán,
hay que tomar algunas decisiones cuando no tenemos una información. O sea, no tenemos, si yo tengo que instalar, yo instalaría, por ejemplo, un Hizuma solar. Bueno, pero tengo ciertas limitaciones. ¿Ven? Bueno, entonces, modificador, el factor de corrección de conjunto, lo dejamos como está acá. Como habíamos leído en la parte de arriba, que decía, veamos, si no nos olvidamos, 0,96, 0,94, K alfa tau, y el F' sobre FR en 0,95. Se recomienda tomar el valor de 0,95, a ver si es tanto problema no tener ese dato del Hizuma. Acá está. No, no es tanto problema porque nos recomiendan usar directamente ese factor. Entonces esto es fijo. Si el captador plano sirve, ¿no? Si cumple con ciertas calidades, si no, no. Después, ¿qué más? El F' R 0,95, el K alfa tau 0,96. Bueno, esas son las cositas que tenemos que tener en cuenta. El K alfa tau del F char 0,96, K alfa tau del F char. Es el modificador de ángulo de incidencia de la radiación solar. Normalmente se le da un valor de 0,96 para superficie sencilla. El vidrio del Hizuma solar es simple, uno solo, por lo tanto 0,96. Y no 0,94 que es para superficie transparente doble. ¿Listo? Ya tenemos resueltos esos dos coeficientes. Como ven, se puede ir resolviendo los agujeros que nos deja la falta de desarrollo en nuestro país. Y eso se lo estoy dando yo para que ustedes no me digan después que no pueden aplicar. Después dice, lo que observamos son las características técnicas de los captadores solares según los fabricantes de la Comunidad Económica Europea. Para nuestro país se debe realizar tanto las fabricaciones de los captadores como sus pruebas, con el fin de entrar dentro de la catalogación internacional de nuestros equipos y generar un mercado competitivo, no solo local, sino internacional. ¿Me entienden, chicos? Ese es el objetivo. Podemos trabajar en este aspecto fabricándolos y haciendo las pruebas necesarias como para ponerlos en norma. No solo hacerlo, bueno, sí, podemos fabricarlo y poner termotanque y hacer lo que nosotros querramos con equipos compactos, qué sé yo. Pero acá está el tema. Si nosotros somos inteligentes, vamos a desarrollar y a tratar de obtener toda esta información para que nuestras placas solares, captadoras solares térmicas, que fabriquemos, porque si nos ocurre con el tiempo ir fabricándolas, no tener que estar comprándolas, cerrar el círculo, chicos, si no vamos a dedicar a esto, tenemos que saber fabricarlas. No les digo una celda fotovoltaica porque es un lío, y hace falta máquinas caras, y hace falta materia prima y desarrollo terrorífico. Pero esto no necesita gran cosa. Necesita un poco de práctica y averiguar bien, porque para esto está el INTI, está todas estas instituciones, ellos mismos, si nosotros hablamos con ellos, firmamos un convenio, podemos hacer que ellos hasta gratuitamente nos hagan todas estas determinaciones en nuestros productos fabricados. Y a su vez nos pueden llegar a ayudar a hacer las correcciones como para que den los números que nos interesan. Bueno,